Bueno, y llegamos al final de estas instituciones privativas de la libertad, porque esta vez tenemos que tratar sobre la pena, que es la última institución jurídica a la que nos faltaba por analizar. Antes hemos analizado la aprehensión, la detención, la prisión preventiva y esta vez entonces trataremos sobre la pena. Bien, la pena estaba definida en el Código Penal derogado por el COIP y bueno, no definía propiamente la pena, definía la ley penal. Y la ley penal decía el Código Penal que era aquella que contenía algún precepto, un precepto sancionado con la amenaza de una pena. Bien, no estamos de acuerdo con esto. Decir la ley penal no contiene amenazas de pena, no. La pena no es una amenaza. O sea, la pena no es una amenaza para el ciudadano para decirle, mira, no cometas este delito porque vas a tener esta respuesta. No es así. Esto lo explicaremos a lo largo de este vídeo. ¿Qué es la pena? Bueno, la pena sí es una respuesta que se da al delito, una respuesta política que se da frente al delito, pero sobre todo una garantía. La garantía de la legalidad. Primero, los delitos, los tipos son garantías, no para sancionar, sino que son garantías. Lo que está diciendo los tipos penales es que no se puede sancionar sino aquellas solas cosas. Es decir, está restringiendo la capacidad sancionatoria, la capacidad punitiva, solamente a determinados hechos, a determinados presupuestos de hechos, a determinados tipos. Es decir, no está dando un permiso sancionatorio, sino justo lo contrario. Está reprimiendo todas las posibilidades punibles y simplemente restringiéndolas a unos cuantos tipos que se establecen en una ley que es la ley penal. Y las sanciones, de igual manera, no es la cuestión positiva de aquel que al cometer el delito niega el derecho y por tanto en la afirmación del derecho se le impone una pena. Eso decía Hegel. No es así, no estamos de acuerdo. No se trata de reafirmar el derecho con la pena. No se trata de eso. Se trata, sí, en cambio, de establecer una garantía. Esta garantía nos dice que si alguien comete un delito, pues no se le va a hacer cualquier cosa, no se le va a imponer cualquier sanción, sino solamente aquellas que están establecidas en la ley. Bien, vamos a ir al análisis histórico para comprender mejor lo que estamos hablando, ¿no? En la ley judía encontramos un buen antecedente para este análisis. En todo el derecho nosotros sabemos que tiene varias etapas y una de esas primeras etapas es aquella de la venganza privada. La venganza privada pues era una licencia que se daba para que el particular hiciera justicia por su propia mano. Es decir, cuando a un particular se le violaba un derecho, el particular respondía, se vengaba de aquella ofensa, pues se consideraba que aquello era un acto legítimo, ¿no?
acto legítimo por cuanto había sido ofendido y lo que él estaba haciendo era respondiendo a esa ofensa. Bien, esto permitía pues que si una persona pues, por ejemplo, fuera víctima de algún homicidio en un ser querido, pues podía ir a dar venganza y asesinar también a otro ser querido. Bueno, esto existió, ¿no? Esto se llamaba la venganza privada. Eh, Aparece entonces una primera norma que limita la venganza privada, que es la ley del talión, aquello de ojo por ojo, diente por diente, que a nosotros nos ha llegado como una ley dura, ¿no? Como una ley severísima, ¿no? Que permitía la venganza, ¿no? Que alimentaba la venganza, es decir, aquel que la hacía la pagaba, ¿no? Y la pagaba de igual manera. No fue así. La ley del talión vino a limitar la venganza privada, es decir, a darle una garantía al particular que ofendía a otro, que la respuesta que iba a obtener de ese otro, en todo caso, no podía exceder del propio daño que él había causado. Por eso es la medida, ojo por ojo, diente por diente. Es decir, si alguna persona, un ciudadano, una persona ofendía a otro y supongamos que mataba a un hijo, el otro, el padre podía vengar matándole un hijo, pero no matándole todos los hijos y la mujer y el ganado, pues y encima incendiarle la casa, qué sé yo, no. Es decir, ponía un límite, ¿no? Esto que nos puede parecer una situación de barbarie del derecho, ¿no? Del ojo por ojo, diente por diente, fue un gran avance, fue un gran paso adelante, fue ponerle un límite, ¿no? Nacían las garantías, todos los límites que encontramos no son permisos para sancionar. La ley del talión no estaba diciendo, mira, si te quita un ojo, pues anda donde el otro y también déjalo tuerto. No estaba diciendo aquello. Lo que estaba diciendo al particular era, si acaso te vengas de lo que te han hecho, no puedes excederte del mismo daño. Cualquier exceso de eso ya es ilegítimo. No, estaba estableciendo una garantía. Y así es como funciona luego toda tiene que funcionar así la doctrina de la pena, ¿no? Es decir, no es una venganza, ¿no? No es una sanción, no es una amenaza que se le pone al ciudadano de aquello de que si cometes este delito, mira lo que te voy a hacer. No se trata de eso. Se trata que primero hay una garantía, que es el tipo penal, que lo que dice es que eso se puede sancionar, pero ya no otras cosas. Es decir, por ejemplo, el incesto, si el incesto no causa escándalo, ¿no? El incesto nos pone los pelos de punta. Sin embargo, pues si dos personas adultas cometen incesto, cualquier incesto, pues, no podemos procesarlas, no podemos imponerles una pena. No se puede hacer. Sí. Por más escozor que nos causa un hecho, por más escándalo que nos causa un hecho, pues no podemos reprimir todos los hechos, ¿no? Decir solamente aquellos hechos más graves que la sociedad considera no puede no reprimirlos, que no puede evitar ser sancionados. Aquellos pocos hechos que los establecen los tipos son los que el legislador penal nos dice, solo estos hechos puedes penar, solo estos hechos puedes sancionar, los otros hechos pues no los puedes sancionar. Una persona comete incesto, el ejemplo que hemos puesto, pues no se la puede sancionar, y así tantas otras cosas que nos pueden producir escalofríos, pero que sin embargo no podemos nosotros sancionar porque existen las garantías que les dicen a los ciudadanos que no pueden sancionar por cualquier cosa, ¿no? Si no existiera esta garantía de estos límites que son los tipos penales, bueno, habría toda libertad para sancionarnos por cualquier cosa, ¿no? Y
qué sé yo, cualquier cosa que le desagrade al más poderoso podría ser objeto de sanción, ¿no? Si al más poderoso le desagradan los feos, pues me cogen a mí de primero y me dan cadena perpetua, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Medio en broma, esto es así, o sea, un derecho que no pone no establece unas garantías de unos tipos, pues puede, qué sé yo, porque le estornudé, le salpiqué la saliva, pues me pueden dar una pena, lo que fuere. Es decir, tiene que establecerse unos límites, tiene que establecerse unas garantías, tiene que establecerse unos tipos que no son un permiso, que no son una licencia para perseguir y reprimir, sino que más bien son unas garantías de que solo por aquello se puede castigar, solo por aquello se puede sancionar y no por ninguna otra cosa. Eh, bueno, en cuanto a la pena, lo mismo, ¿no? Un delito pues tiene su sanción, ¿no? Esa sanción es la pena, pero la pena no es la amenaza ni propiamente, la pena propiamente no es ni siquiera la respuesta punitiva, sino el límite que le ponemos a esa respuesta punitiva. Es decir, la garantía que le ponemos a esa respuesta punitiva. Es decir, si alguien mata, ¿no es cierto? No se lo puede, por ejemplo, matar. No se lo puede matar. No hay pena de muerte. Eso vamos estableciendo unos límites, ¿no? No se le puede dar cadena perpetua, tampoco, ¿no? Hay un límite. No se le puede dar 60 años tampoco de privación de libertad. Hay un límite que establece la pena del tipo. Esto es fundamentalmente la función de la pena. La función de la pena no es la amenaza, la función de la pena no es sancionatoria en sí. La finalidad de la pena es la garantía. Es saber que tenemos unos límites de la sanción y que la sanción, por tanto, no puede ser arbitraria, ¿no? Que está establecida por el legislador, que tiene un límite y, por tanto, no somos susceptibles de una sanción al antojo de cualquiera, del más poderoso de turno. No, hay unos tipos y hay unas sanciones preestablecidas en la ley. Bien, dicho esto, entendamos a la pena como una garantía, por favor. Bien, la pena entonces aparece también históricamente en el derecho como una garantía. No nos vamos a abundar demasiado en esto porque de todas maneras no queremos extendernos demasiado, pero la pena es muy difícil de justificarla jurídicamente. Es decir, como un hecho propiamente jurídico, en el sentido de que nazca del saber jurídico. La pena, se ha dicho, pues las finalidades de la pena, se ha dicho, por ejemplo, se ha dicho que tiene una finalidad, por ejemplo, se ha dicho desde que educadora, de reinserción social, ¿no? Vamos a enseñarle a una persona a vivir en sociedad. ¿Y cómo le vamos a enseñar que una persona vive en sociedad? Pues vamos a aislarlo de la sociedad, vamos a encerrarlo en una jaula. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Vamos a una persona, pues rehabilitarla, ¿no? Ha cometido un delito, pues esta persona comete delitos, es un delincuente, entonces vamos a rehabilitarlo. ¿Cómo rehabilitamos al delincuente? Metiéndolo en una jaula, ¿no? Y así lo rehabilitamos. No tiene sentido. Puede decirse también, bueno, en ese centro de penitenciario se le va a enseñar ciertas labores, el último lugar donde una persona deba de ir para rehabilitarse es a una penitenciaría, ¿no? En la práctica las penitenciarías son escuelas del delito y no centros de rehabilitación. Sin embargo, se sigue metiendo ahí, por lo menos ahora se le ha quitado ese nombre de centro de rehabilitación, eso no rehabilitaba a nadie. Ahora tampoco, es decir, el delincuente, si tiene alguna oportunidad, ¿no?, de rehabilitarse, no lo va a tener en la cárcel, no lo va a tener en la misma sociedad, si acaso. Pero bien, ¿qué más se ha hecho de la pena? De la pena se ha dicho, pues, se ha dicho algo que tal vez pueda ser más coherente, ¿no? La sanción, ¿no? O sea, se ha hecho moral, ¿no? Comete una violación a la norma, a la ley, ¿no? Y recibe
su correspondiente sanción, ese es el efecto. Esto ahora es cuando menos se justifica, ¿no? Porque ya nuestra legislación penal mismo va tomando ciertos elementos de más bien de reparatorio, ¿no? Es decir, si salimos a la calle y preguntamos a la gente que esté en la calle, ¿qué usted cree que debe de hacerse frente a un hecho criminal? Se debe de tratar de solucionar aquello, que no ocurran esos hechos, o se debe es castigar. ¿Qué usted cree que es lo más necesario, lo que se debe de hacer, ¿no? La respuesta que tenemos que hacer? Tratar de prevenir, tratar de reparar, tratar de evitar esos hechos o sancionar, ¿no? Si nos dan a escoger entre las dos cosas, pues la gente escogerá que es preferible reparar, es preferible prevenir, es preferible evitar que se dé ese hecho, curar el daño que se produjo, antes que el solo hecho de sancionar, aunque también la gente tiene esa sed de sancionar, también la tiene, pero de todas maneras la gente ponderará seguramente a favor de que es preferible reparar el daño antes que sancionar al delincuente, es preferible evitar que se vuelva a repetir antes que sancionar al delincuente, es preferible prevenirlo antes que sancionar al delincuente. Bien, si decíamos esto hace 50 años, difícilmente una persona iba a admitir esto, ¿no? La persona iba a decir, sí, que se repare todo lo que quiere, pero lo primero es sancionar, es castigar al que cometió el delito. Eso es lo primero. Y si luego no se repara, no, ya la reparación viene después, eso es secundario. Lo primero era sancionar. Esa mentalidad fácilmente lo encontramos aquí en nuestra sociedad, por ejemplo. Yo creo que hasta hace unos 30 años, yo que tengo un poquito más de 50, yo perfectamente lo recuerdo cuando tenía 20 años, cuando tengo ahora, la mentalidad ha cambiado. Es más difícil mantener pues la pena y fundamentarla en el hecho sancionatorio, ¿no? Que cometió un error y como cometió un error pues la tiene que pagar, ¿no? Eso ya no es tan satisfactorio, ¿no? También se ha dicho que la pena pues es un desagravio para la víctima, ¿no? Esto menos satisfactorio todavía. Te vamos a meter preso porque tenemos que desagraviar a la persona que ofendiste, ¿no? Eso, bueno, puede tener sus partidarios, pero cada vez estos argumentos han ido cogiendo ya menos y menos fuerza. Actualmente ya una doctrina de la pena, como sancionar, como el castigo que merece aquel que comete el error, ya no es tan satisfactorio, ¿no? Nunca fue satisfactorio en realidad, ahora menos que nunca. Aquello que diga que la pena desagravia a la víctima, y como desagravio a la víctima tenemos que, al que ofendió, pues tenemos que meterlo preso tanto tiempo, menos aún. Bueno, entonces si la pena es de difícil fundamentación jurídica, ¿qué podemos decir de la pena? Además de que es una garantía, de que es un límite de garantía, ¿qué podemos decir? ¿Cómo podemos darle un sentido a la pena? ¿Cómo podemos justificar la pena? Bueno, la pena se puede existir la pena, puede estar la pena y puede incluso fundamentársela, pero como un hecho político. Como un hecho jurídico es difícil. Es difícil poder justificar la pena jurídicamente. Pero en cambio, como un hecho político, es más justificable. ¿Qué es la pena entonces? La pena es la respuesta política que tenemos frente al delito. No la respuesta jurídica, sino la respuesta política. Es decir, se da el delito y nosotros ¿cómo respondemos? Bueno, nosotros hemos decidido responder de esta manera, mediante la pena. Yo creo que les ha costado tal vez a algunos penalistas admitir la pena como un hecho político.
pero creo que tal vez los vientos son favorables en este sentido. Yo creo que estamos actualmente en el mejor ambiente como para empezar a reconocer en la pena como un hecho político. Es decir, cómo las sociedades han reaccionado ante el delito. Cómo las sociedades que se organizan política y jurídicamente han decidido responder al delito. ¿Cómo han decidido responder al delito? Mediante la pena. Entonces, ¿cuál es la labor del penalista, ¿no? ¿Cuál es nuestra labor? Nuestra labor es tomar esa respuesta política de la pena y regularla como una garantía, bajo los principios penales. Esta es nuestra labor, es decir, que esa respuesta no sea, por ejemplo, desproporcionada. Bueno, principio de proporcionalidad, ¿cierto? Principio de proporcionalidad, es decir, que la pena tiene que guardar una proporción, y así por el estilo. Esa es nuestra labor, porque la pena en definitiva, desde el punto de vista jurídico, no es sino una garantía, y no es ninguna otra cosa que una garantía. Desde el punto de vista jurídico no debe de fundamentársela como una cuestión de orden sancionatorio. Es simplemente una garantía. Este discurso también es un poco, a veces, difícil de que se lo comprenda, porque como le decimos a una persona que está cumpliendo una pena, decir, mira, es que la pena es una garantía a tu favor, ¿no? Esa pena que la estás cumpliendo. Bueno, no va a ser fácil que lo entienda, pero el estudioso ya del derecho, el profesional del derecho o el estudiante del derecho debe sí entender esta garantía, ¿no? Y para eso no es difícil hacer algunos ejercicios mentales, ¿no? Podemos nosotros hacer el siguiente ejercicio mental, imaginarnos que desaparecen todas las penas, ¿no? Y dejamos sin derecho penal prácticamente a la sociedad. Pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que va a haber pues una respuesta política, pero que no va a estar regulada, y esa respuesta política se va a manejar ya desde lo policial, desde lo administrativo, es decir, van a haber una masacre, ¿no? Si no intervenimos con el derecho penal, si no intervenimos con tipos penales, si no intervenimos con penas determinadas y con límites a las penas, pues se nos desmadra todo, se nos sale de control, y lo que se va a producir es una matanza donde la misma ciudadanía va a quedar diezmada, es decir, vamos a estar en un estado propiamente de barbarie, ¿no? Donde va a volver las venganzas privadas. Actualmente ya ni siquiera se utiliza el término venganza pública, la vindicta pública, que hasta hace pocos años, no demasiados años, se utilizaba, se hablaba de la vindicta pública. Ahora no, ahora es el ministerio público, lo que desde lo público se ministra y se da. Bien, entonces, dicho esto, vamos a respetar los tiempos que estamos dando en nuestros vídeos. Ya nos pasamos de los 20 minutos, habíamos dicho en el primer vídeo que no queríamos excedernos más de 20 minutos. Entonces, creo que dejamos por ahora a esto la pena. Vamos a añadir un breve comentario, a ver si nos tomamos 2 o 3 minutos más y nada más de eso, para decir que, bueno, cómo deben de regularse los límites de esta pena, ¿no? Los límites de esta pena se regulan básicamente por el principio de proporcionalidad. Los principios de proporcionalidad básicamente son tomados de la propia legislación, de los tipos más o menos parecidos, más o menos que tratan de lo mismo, y a esos tipos se les ve el límite que tenga, y más o menos se le establece un límite proporcional, ¿no? Luego también se toma pues del derecho comparado, ¿no?
Pero sobre todo se debe de tomar también, luego de la legislación, que haya armonía proporcional en las penas de nuestra propia legislación penal, pues la legislación internacional, ¿no? Y en ese sentido, en nuestra legislación creemos hay una desproporción, ¿no? Hay una penas que no van de acuerdo a lo que establecen los tratados internacionales, ¿no? Recordamos que han habido muchos tribunales internacionales que han juzgado delitos en extremo graves, ¿no? Delitos de lesa humanidad, y bueno, de acuerdo a los tratados vinculantes para nuestro país, las penas no deberían de exceder de unos 30 años. Sin embargo, nuestra legislación permite hasta 40 años en el caso de acumulación, de concurso real, ¿no? Cuando se cometen en una misma secuencia de una conducta, se cometen varios delitos, un concurso real. En la acumulación de las causas de estos delitos, pues se establece que puede penarse hasta con 40 años. Bueno, nos parece que en el límite de la garantía debe de guardar una proporcionalidad, una proporción con respecto de lo que dice el derecho internacional vinculante para nuestro país. Es decir, al legislador, creemos, se le pasó la mano en establecer esos límites, se le fue muy arriba. Bueno, de todas maneras, entiéndase el delito, el tipo penal, como una garantía, no como un permiso para reprimir. Entiéndase la pena también como una garantía, no como la sanción que imponemos al que comete un determinado delito, sino como la garantía que nos damos todos los ciudadanos de que si cometemos un error no vamos a quedar en manos que nos van a sancionar de manera arbitraria. Hasta aquí entonces, ya con esto terminamos esta serie de entregas sobre la privación de la libertad. Les agradezco que me hayan escuchado. Soy Lenín Garcés Silva. Gracias por haberme escuchado.